Bienvenido, doctor René Betancourt. Quedó su planteamiento expreso. Explíquelo ahora. ¿Cómo un país sitiado, que está a punto de ser borrado el mapa, puede darse el lujo de decir que no? Porque eso atentaría contra su propia existencia, si diciendo que no, casi está dejando de existir. Bienvenido. Muchas gracias por la oportunidad de participar en este espacio. Un saludo a todos los ecuatorianos que nos escuchan, particularmente a los que han podido salir de Ucrania, a los países vecinos que también escuchan esta radio. Ahora, sobre las condiciones que ha puesto Rusia para poder sentarse a negociar o para poder encontrar un camino a la paz, vemos que Ucrania difícilmente las aceptará. Como dije al comienzo, esto plantea un atentado contra la existencia de Ucrania como Estado. Crimea ya fue anexado por Rusia en una guerra anterior. De ahí tenemos la región de Donbass, que tiene dos estados que se han declarado independientes, Lugansk y Donbass. Y lo que le está pidiendo Rusia a Ucrania es que mantenga neutralidad. Es decir, que en la Constitución Ucrania incluya un articulado que le impida ser miembro, por ejemplo, de la OTAN o de cualquier otro organismo de defensa colectivo. Y hay que entender que la OTAN es precisamente eso, un organismo de defensa colectivo en donde el ataque a uno implica un ataque a todos. Ya, y dadas las circunstancias actuales, cierto que eso es imponerle a un país ocupado, ¿ya? Cierto es que es casi un edicto imperial de una superpotencia sobre un país que no lo es. Pero también cierto es que la realidad significa que han dejado sola a Ucrania, que van a asolar Ucrania. No es lo responsable, y después le voy a decir de qué me acuerdo con esto, de un caso del Ecuador parecido, guardando las distancias, no es lo responsable decir, señores, en aras a salvaguardar lo que nos queda de territorio y lo que nos queda de población, y en vista de que me ha dejado solo el planeta, porque me han dejado solo, me mandan aviones, tanques, armas, etcétera, qué carajo, ¿ya? Me están extinguiendo de aquí. Yo dejo constancia al mundo que hago ante mi pueblo este renunciamiento para que no acaben con lo que resta. ¿No sería eso lo correcto? Bueno, yo creo que eso es a lo que está jugando Rusia, ¿no? Llevar a Ucrania en una situación en que no le quede más opción que rendirse. Ahora, para poder entender esto hay que remontarnos a varios antecedentes históricos. El más reciente es lo que se conoce como el Euromaidán. Ajá. Cuando el presidente anterior a Zelensky no siguió con las negociaciones con la Unión Europea para ser parte de la Unión Europea, esto desató protestas callejeras durante 91 días. Hay un documental súper interesante en Netflix que se llama Invierno en Llamas. Correcto. Ese documental describe cómo cuando el presidente anuncia que no va a ser parte de la Unión Europea y que va a firmar un tratado con Rusia, la gente sale a la calle. Y lo echan abajo. Y lo echan abajo. Ahora, los momentos son distintos. El antecedente es eso, pero los momentos son distintos. No estaba ocupada Ucrania. Cierto es que Ucrania tiene históricamente una trayectoria de aversión a los rusos, que Kiev existió antes que Moscú, todo lo que quieran. Pero este es otro momento ahora, en donde si esto sigue, o van a pulverizar lo que queda de Ucrania, o algún momento el loco aplasta su botón y nos acabamos todos. No creo que lleguemos a ese punto. Ajá, dijeron también, no creo que lleguemos a invadir Ucrania, y ya ven dónde estamos. No, pero, y esto es clarísimo, yo creo que también Ucrania está jugando al tiempo. La opinión del mundo popular en la guerra mediática la está perdiendo definitivamente Rusia. Eso va a hacer que se muevan gobiernos. Estamos a puertas de elecciones en democracias importantísimas en Europa. Macron tiene elecciones en Francia pronto y este tema va a ser fundamental. Qué interesante. El Reino Unido también tiene elecciones pronto. Ucrania está jugando al tiempo. ¿A cuánto tiempo? Va a poner todo lo que pueda para poder extender por lo menos la toma de Kiev lo más que pueda. Es decir, resiste un poco más, que los maten un poco más, a ver si el mundo occidental reacciona mejor y si Rusia se termina de debilitar en lo más importante. Y este juego del tiempo ha hecho que, por ejemplo, Finlandia y Dinamarca conversen nuevamente con la OTAN para ver si son parte, que lo consideren, y Rusia los ha amenazado ya, abriendo otro frente. También Rumania, por ejemplo, ha apoyado como Estado, no como miembro de la OTAN, ha apoyado a Ucrania
y Rusia también ha lanzado advertencias a Rumania. Entonces, este juego del tiempo hace que tal vez se abran otros frentes. Es en verdad como usted lo ha escrito, es un juego, es el ajedrez de la política, el poder, el terror, la conquista, la ambición y la dominación, cierto. Le cuento de lo que me acuerdo, y usted como un estudioso de la historia debe reconocerlo. En el 41, el Perú invadió el Ecuador y tenía una capacidad militar superior. Amenazó en llegar a Guayaquil, había ocupado la provincia del Oro, parte de Loja, y sobre esa ocupación, que tuvo una resistencia heroica de soldados ecuatorianos con fusiles de la Segunda Guerra Mundial, con carabinas Mauser, no tenían ni siquiera armas automáticas. Hubo un presidente a quien se arrastró después aquí en el sentido público, Carlos Arroyo del Río, a quien un día, cuando vieron en la calle en 1966-67, caminando inmaculado con su terno blanco, alguien lo siguió y le echó un tarro de pintura roja sobre su terno, que pasó a la historia como un traidor, pero que tomó una decisión como la que yo le preguntaba sobre Zelensky, sobre un país ocupado, que ha perdido un territorio que era suyo, pero sobre el cual nunca ejerció soberanía. ¿Qué hago? ¿Sigo aferrado a la historia y acaban con lo que queda del Ecuador o firmo? Y firmó. ¿Cabe el parangón? Es interesante esa comparación, pero yo creo que Ecuador no está en una posición estratégica como la que sí tiene Ucrania, que sirve como buffer de Rusia y Europa. Entonces tiene una posición clave. Aparte del territorio. Qué interesante su comparación, ciertamente, porque los gringos decían que nos apoyaban, pero en el 41 no éramos nadie. Correcto. ¿Sabe usted quién paró una invasión peruana a Paquilla en 1981? ¿Quién fue? Galo Plaza, en una llamada a Henry Kissinger. Fíjese, ya Claro. tampoco estratégicamente éramos la gran cosa, pero ya teníamos un peso continental, habíamos vuelto a la constitucionalidad en el 79 con Jaime Roldós, y algo significamos para los Estados Unidos. Ciertamente ayudó mucho Jimmy Carter, que creo que todavía estaba en la Casa Claro que Blanca. sí. Y una comparación tal vez más interesante sería lo que ocurrió en los Balcanes, con el territorio de la ex Yugoslavia, cuando se comenzó a desmembrar y teníamos a Eslovenia, Croacia declarando su independencia, ¿no? Y ahí la OTAN se intervino. Jugaron el juego del tiempo, hasta que la presión internacional fue tal que la OTAN tuvo que intervenir, creando, por ejemplo, al comienzo lo que llamaban una zona donde no se podía volar, de exclusión aérea, no-fly zone. Entonces eso ayudaba a balancear un poco las fuerzas, porque el poderío serbio estaba en los aviones, en el ataque aéreo. Ajá. Entonces ahora tenían que luchar en tierra, y algo se logró con ese juego del tiempo. Luego el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, invocando el capítulo 7, creó los tribunales penales internacionales de la ex Yugoslavia, en el que trabajé, por ejemplo. Entonces es el juego del tiempo. Ya vemos que la presión internacional cada vez es mayor. La OEA ha condenado a Rusia, vemos que la Unión Europea, por supuesto, ha condenado a Rusia. Muchos países, hoy escuchaba la reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, los países condenando a Rusia. Entonces cada vez, esto sumado a las sanciones, se pronuncian más los organismos internacionales, países individuales, incluso China, que al principio estaba tratando de mantener su neutralidad, que igual sigue siendo socio estratégico de Rusia, y así lo ha dicho, ya se ha ofrecido como mediador, ha dicho que se respeten las soberanías de todos los países. Entonces vemos que ya esa guerra mediática, podemos hablar de narrativas también, la está perdiendo Rusia. Gracias por su refrescante y alternativa perspectiva, doctor. Un par de cosas finales. Por si acaso, René Betancourt es oficial de gestión de la Oficina de Lucha contra el Terrorismo, Organización de Naciones Unidas, ONU, pero no está aquí en calidad de eso, está aquí porque es académico de la UES, donde viene a dar clases ocasionalmente, mejor dicho, mensualmente, y a visitar a un tesoro que tiene aquí de 4 años, que es su primer y único hijo hasta ahora, ¿verdad? Correcto. Ok. ¿Para qué carajo sirve la ONU? La ONU ha hecho un despliegue muy impresionante en lo que es la coordinación humanitaria. ¿Y qué ha detenido?
A ver, solo comenzando con ¿Qué han detenido? el primer país, pero no hablemos Sí, de... claro, o sea, está canalizando, dejan a Cruz Roja para ayuda humanitaria. No, ¿Qué ha pero detenido? ¿Qué? Porque el Consejo de Seguridad tiene a Rusia y Rusia tiene poder de veto. Esa es la respuesta. Ese es un problema importantísimo. Rusia tiene poder de veto. El uso de la fuerza de las Naciones Unidas solo puede ser autorizado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Por lo tanto, solo servirá cuando en el conflicto esté un débil, no cualquier grande. Esa es una lectura, pero está la parte humanitaria. Todo lo que es refugiados. Solo en Polonia leía que hay 1 millón de refugiados. 1,5 millones ya. Y 1.700.000 era la última cifra. Y se dice que se deben esperar por lo menos 5 millones de refugiados. Entonces, exponencialmente, el crecimiento del tema de coordinación humanitaria es monumental. Ya. Y la Ahí segunda, está desde acá, ¿podemos hacer algo? ¿Podemos incidir de alguna manera como país, como generación, como jóvenes, como Cancillería? ¿Podemos hacer algo más allá de esta extraordinaria labor que ha hecho el canciller sacando 457 ecuatorianos? Yo diría que sí, podemos hacer mucha presión, por ejemplo, a nuestros gobiernos para que se pronuncien en contra de eso, discutir el tema, tratar de despolitizar la tragedia, porque muchas de las opiniones y las discusiones que yo escucho en Ecuador, en radio y en televisión, son discusiones políticas, son de opinólogos, son opiniones de izquierda o derecha, pero se necesita despolitizar la tragedia y hablar técnicamente de estos temas, porque estamos frente a posibles violaciones del derecho internacional humanitario, las convenciones de Ginebra, el derecho de la Haya, crímenes de guerra. Ya el fiscal de la Corte Penal Internacional ha iniciado una investigación por esto. Ya este tema fue tratado hoy en la Corte Internacional de Justicia por la violación a la Convención contra el Genocidio por parte de Rusia. Ucrania llevó el caso frente a la Corte Internacional de Justicia. Ya hay 2 cuestiones súper importantes. Corte Penal Internacional, que va a establecer responsabilidad de personas, de individuos, de Putin y de individuos, responsabilidad penal. Y también la Corte Internacional de Justicia se ha activado para establecer responsabilidad de Rusia como Estado. Doctor, ¿sabe lo que me suscitan sus respuestas? ¿Qué le suscita? Más preguntas. ¿Cuándo puede volver? ¿Hasta cuándo se queda? Cuando usted me invite, yo estoy aquí. ¿Hasta cuándo se queda? Todavía no tengo fecha de partida. Capítulo 2 mañana. Me parece excelente. La seguimos mañana. La El seguimos. miércoles, Carlos. Ah, claro, yo no estoy aquí. Mañana conduce ella. No, el miércoles. Mejor que estés aquí para que claro. continúes la Mañana no estoy aquí. Mañana es solo con mujeres, para mujeres, con mujeres. Excelente. Gisela, buen día. No y su solo para equipo. mujeres, ¿Ah? para todos. No, tú me dijiste que mañana va a ser así. el Conducido programa. por mujeres, O yo te pedí que fuera así. pero no solo para mujeres, para Ah. hombres también. Les vendría bien escuchar un Yo creo que poquito. sí, desde luego. Sí, sí. O sea, ¿Ah, primero sí? porque nacemos de ustedes. Y segundo porque nos morimos por ustedes. Sí, depende mucho de nosotros, es verdad. El Yo me miércoles, siento doctor. súper cómodo rodeada de mujeres, no hay ningún problema. Yo también. Yo al revés, yo me siento muy cómoda rodeada de hombres. Sí, ella trabaja mejor así. ¿Ya? Muy bien. Doctor, capítulo 2. Perfecto. 5:15, miércoles. Perfecto. Ya, han escuchado ustedes a René Betancourt. Y les digo con qué voy a continuar, con la pregunta que